Listo. Bien. Buen día. A ver si se ve el PowerPoint de fondo ahora. Ahí lo tenemos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la asignatura comenzó con una visión general de todos los microorganismos? ¿Sí? Diferenciándolos en eucariotas y procariotas. Procariotas son los microorganismos que vimos al principio de la cursada, todas las bacterias, ¿sí? O las eubacterias o bacterias verdaderas. Y luego tuvimos esta forma infectiva que son los virus, ¿sí? Hoy nos vamos a ocupar de los hongos. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están Bien. todos? Vamos a ver quiénes son, qué tipo de cuadro pueden dar, por qué son importantes fundamentalmente en la industria, ¿sí? Porque el hombre ha aprendido a utilizar las levaduras, por ejemplo, para la fabricación de distintos tipos de alimentos, ¿sí? En lo que es la fermentación del alimento. Y para obtener de alguna manera un producto que sea de buena calidad y que tenga un flavor y un sabor que sean adecuados para la industria, ¿sí? Vamos a verlos en levaduras. Bien. Los hongos. Comencemos. ¿Quiénes son? Antiguamente, cuando uno hablaba de taxonomía, generalmente se hablaba de tres reinos, ¿sí? Donde estaban todos los animales por un lado, los vegetales por otro, incluidos los hongos, y las formas más rudimentarias, las menos evolutivas, que son los procariotas, ¿sí? Ahí estaban, en reinos todo estaba, digamos, taxonómicamente dividido. Eh, ¿Qué pasa? Con los hongos no se pueden reproducir mediante, este, perdón, no se pueden nutrir mediante fotosíntesis, con lo cual hubo que clasificarlos en un reino aparte, que es el reino fungi, ¿sí? Hay hongos de distinto tipo, hay hongos que son comestibles, hay otros que pueden ser tóxicos para el hombre, ¿sí? Y de toda esta diversidad que vamos a ver, ¿sí? En realidad nos vamos a enfocar en dos tipos de, de esta gran clasificación, pues son muchos, ¿sí? Que son los mohos y las levaduras, solamente en estos. ¿Por qué? Porque son justamente los que nos importan ver en microbiología de alimentos. Bien, como tipo de células son eucariotas. Esto hace de que tengan núcleo con membrana nuclear, que tengan división dentro del citoplasma de organelas, es decir, que van a tener un retículo plasmático liso, rugoso, aparato de Golgi. Puede haber vacuolas dentro del citoplasma, ¿sí? Y la nutrición de estos organismos, o microorganismos en el caso de las levaduras, ¿sí? Que son unicelulares, se da por la absorción de los nutrientes después de una digestión enzimática. Es decir, ¿qué hacen los hongos? Secretan hacia el medio externo una cantidad de enzimas hidrolíticas que son capaces de digerir el entorno y después poder absorberlo, ¿sí? La reproducción que tienen puede ser de tipo asexual o sexual. Y generalmente la diseminación es por esporas, ¿sí? Que a diferencia de las esporas bacterianas, que son mecanismos de resistencia, en este caso son mecanismos de reproducción, ¿sí? Por ejemplo, es muy común para nosotros dejar algún alimento en la heladera, una fruta, por ejemplo, y pasado un tiempo, si no la consumimos y nos olvidamos de que estaba en la heladera, puede pasar que la vayamos a tomar y tiene, como vimos acá en la primera filmina, ven acá, ¿sí? Ese tipo de aspecto en el cual se ve una película que si uno la toca es resbalosa, y eso es el micelio reproductivo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los mohos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bacterias, creo que lo han visto en el laboratorio, uno una placa de cultivo la puede oler, ¿sí? Y hay bacterias que tienen olor característico, por ejemplo, Staphylococcus aureus tiene ese olor a queso, a pata. Escherichia coli tiene un olor bastante desagradable. Pseudomonas tiene un olor frutal, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno puede orientarse mediante este tipo de características que son justamente pertenecientes solamente a un género bacteriano. En el caso de los mohos no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque las esporas
son esa película que ustedes ven, ese polvillo que ustedes ven sobre el alimento, ¿sí? Y si yo aspiro eso, las esporas van a pasar a través de mi sistema respiratorio. Es más, hay micosis pulmonares, ¿sí? Por ejemplo, en obreros que trabajan en condiciones, por ejemplo, en una minería, ¿sí? Donde tienen que descender a través de generalmente esos lugares, esas cavernas en donde se va extrayendo el mineral, ¿sí? Generalmente esos lugares se ven privados de la luz. Y normalmente también hay una gran cantidad de humedad asociada al medio, ¿sí? Y es muy común que esos trabajadores puedan sufrir de micosis pulmonares, que no es el único caso, ¿sí? En los silos también puede pasar esto, por los hongos que se dan cuando uno almacena el cereal y por la humedad ambiente se contamina y esto queda en el cereal, ¿está claro? Entonces, dada la diseminación a través de estas formas de vida, tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto. Las esporas fúngicas son los cuerpos de diseminación que quedan en el ambiente y que, por ejemplo, cuando yo voy a retirar la fruta de la heladera, no es que la contaminaron en ese momento, no es que yo porque ahora cierre la heladera vaya a pasar, sino porque cualquier medio, ¿sí? Hasta generalmente las esporas que pueden estar en el ambiente, colonizan el alimento y luego se multiplican en él, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar que los hongos, y fundamentalmente los mohos y muchas de estas variables, tienen pared, ¿sí? A diferencia de lo que vimos, por ejemplo, con virus, que no son formas celulares. En este caso, no solo son eucariotas, sino que también tienen pared. Ojo, la pared no está dada por este azúcar muy común en el reino vegetal. También este fue un criterio taxonómico de poder separar este grupo de los vegetales superiores, que la pared no está dada por celulosa, sino por un polisacárido denominado quitina, ¿sí? Que también, curiosamente, se repite en algunos invertebrados como los insectos, en donde generalmente la estructura de un insecto, el exoesqueleto, está dado también por este polisacárido denominado quitina, ¿sí? Bien. Por otro lado, también el hombre ha utilizado, como dije hoy, estas formas para poder generar en la industria distintos tipos de alimentos fermentados, es decir, donde, por ejemplo, ¿cuál es el alimento que hoy, sí, es un alimento, no podemos decir que no, ¿sí? Que hoy generalmente tenemos en nuestras mesas y que se da a través de, generalmente, la reproducción por levaduras, que es lo más común que consumimos casi todos, ¿no? La cerveza, Sí, eso sí, pero el pan. el pan, ¿está? El Más pan. común es el pan, más común es el pan, ¿sí? Pan o cualquier especie de alimento que uno a través de una levadura, ¿sí? Haga leudar y lo que produce es la fermentación. Por ejemplo, si yo hago pizza, ¿sí? Para hacer una pizza, lo que se hace la masa es colocarle generalmente a la harina levadura, ¿sí? Hay distintas formas de preparación. Eso hace que leude, que aumente su volumen y después que yo la pueda, ¿sí? Amasar, estirar y fabricar la pizza. Y lo que dijeron hoy, la cerveza también. Ustedes fíjense que no solo en la región, en todo el país, ¿sí? Se da mucho la fabricación artesanal de cerveza, ¿sí? Para hacer la fabricación de cerveza, generalmente a lo que es la base, ¿sí? A la cebada se le agrega generalmente una cepa starter, una levadura. Esa levadura lo que hace, dependiendo de las condiciones, es fermentar los azúcares y así luego después puede producir una cantidad, se le puede agregar, pero generalmente de forma más natural, se deja que produzca una fermentación alcohólica, donde se genera alcohol, dióxido de carbono, y de esta forma tenemos la cerveza, ¿está? No solo la cerveza, el vino también, ¿sí? Son todos fermentados. Bien. Y generalmente esto hace de que el hombre pueda, a nivel industrial, manejar, ¿sí? Tener control de la fermentación y poder tener un alimento que de alguna manera sea apetecible, ¿sí? Que sea favorable para el consumo humano. Ojo, también tenemos hongos que pueden ser venenosos, por eso a veces hay que tener mucho cuidado con los hongos de campo, ¿sí? Esos hongos que uno a veces dice crecen, ¿sí? En los lugares, en bosques, digamos, en condiciones de humedad, de temperatura que son óptimas
y hay que tener mucho cuidado porque pueden ser venenosos para el hombre. Y otros pueden ser alucinógenos. ¿Saben cuál? Es el más conocido de todos. Es más, los Beatles le dedicaron una canción. ¿El rojo con puntitos blancos? No, pero el nombre te quiero decir yo. No, Ah, no, no, ni esos idea. son hongos de sombrero, no, esos son hongos de sombrero. El cornezuelo del centeno produce un alucinógeno denominado LSD. De ahí que los Beatles hicieron este tema, Lucy and the Sky and the Diamond, ¿sí? Lucy en el cielo con diamantes, que si ustedes ven la letra, es bastante alucinógena, ¿sí? Y son generalmente psicotrópicos, es decir, producen alteración del sistema nervioso. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Es un tema interesante porque a veces uno no lo tiene en cuenta y uno consume alimentos que están fermentados, ¿sí? Y en la fermentación tenemos que tener en cuenta que uno agrega generalmente esta levadura y después se retira para que no siga el proceso de fermentación, obviamente, ¿no? Bien. Ahora, como les dije hoy, la digestión de los alimentos. A ver, ¿nunca les pasó? En la papa, por ejemplo, es muy clásico. Hay un hongo en la papa que se llama Rhizotocnia, ¿sí? Este hongo lo que produce es generalmente, ¿sí?, en el tubérculo, ¿m? Produce una digestión del tejido externo y uno toca generalmente el tubérculo y encuentra que está como blando, como que adentro no tiene nada, como es que se lo ha comido algo por adentro, ¿sí? Y esto es que los mohos que se pueden, como Rhizotocnia, que se puede generar en este tubérculo, lo que hace es digerir enzimáticamente el contenido externo, luego entrarlo por un mecanismo de difusión simple y luego así se nutre y se disemina dentro, en este caso, de una raíz que es el tubérculo, ¿sí? Es decir, que generalmente se alimenta por ósmosis, ¿sí?, por absorción de lo que está en el exterior. Recuerden que son heterótrofos, es decir, necesitan nutrientes para poder sobrevivir. Y la diseminación generalmente es rápida y generalmente de forma radial, es decir, cualquier espora que se pose en el alimento y tenga las condiciones de presión, temperatura, humedad, etcétera, se va a comenzar a diseminar. Y así es como va a quedar de alguna manera en el alimento. Y acá tenemos que tener dos criterios. Algo vieron ya en la clase que vieron con la licenciada Leyes, ¿sí?, que son los criterios de inocuidad y de calidad. En los hongos generalmente lo que prioriza, y lo van a ver mucho el año que viene en bromatología, es el criterio de calidad, ¿sí? Porque algo que está enmohecido, ¿sí?, o que a veces una levadura pueda generar, por ejemplo, una bebida, una película que se encuentra y que de alguna manera ya está alterado ese alimento, no lo voy a consumir. El problema pasa cuando se desarrollan estos mohos y vamos a ver que el micelio que yo no veo es el micelio de anclaje o vegetativo, que es lo que no veo, ¿sí? Lo que yo veo es el micelio reproductivo, con lo cual si ya lo veo, yo tengo que desecharlo, no lo puedo consumir, ¿está? Salvo que sea una gran porción y sea muy poquito y cortando una porción importante pueda consumir el resto, ¿está claro? Pero hay que tener mucho cuidado, ahora vamos a ver por qué los mohos son productores de toxinas llamadas en conjunto micotoxinas, ¿sí? Ahora, fíjense que, por ejemplo, en este caso, los mohos y muchos de los hongos los vamos a encontrar en el medio ambiente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿cuál es el ejemplo clásico? Que los hongos son descomponedores, ¿sí? Y de alguna manera, por ejemplo, en el campo pueden ayudar, en los bosques, por ejemplo, ¿sí?, a que todo lo que caiga, ¿sí?, todo lo que quede en el suelo pueda ser consumido por estas formas de vida. Y así tienen un ciclo biológico que de alguna manera se va alternando en mecanismos de diseminación y de proliferación en el medio ambiente. Acá está lo que les dije hoy. Gran importancia económica. Por eso las levaduras son las responsables de ¿qué? Lo que vimos hoy. Fermentación de cerveza, del pan, y el cultivo de algunos tipos de cepas que son específicas y que se mantienen en cultivo porque le dan al alimento una cierta característica que es diferencial, ¿sí? Ahora, dentro de los mohos
y dentro de las levaduras, vamos a encontrar, los que vamos a ver, las levaduras son unicelulares, mientras que los mohos son pluricelulares, ¿sí? Todos son aerobios estrictos o pueden ser facultativos, por eso ayudan a la fermentación, ¿sí? Y los rangos de pH, temperatura y actividad de agua, que lo podemos ver de la otra manera, ¿se acuerdan? Como la humedad ambiente, son bastante estrechos, son bastante amplios, ¿sí? A ver, si nosotros tenemos un alimento, las primeras que van a colonizar son las bacterias. Pero si las condiciones del medio ambiente no son apropiadas, los que le siguen son los mohos, ¿sí? O las levaduras. Siempre en este orden. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen un metabolismo mucho más rápido, ¿sí? Ahora, si yo les doy condiciones, por ejemplo, de refrigeración y las llevo a una temperatura a 2 grados centígrados, las bacterias generalmente no van a poder crecer. No van a poder aumentar su número. En cambio, los mohos sí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trabajo con alimentos en el cual agrego algo para que disminuya el pH, muchas de las bacterias no pueden sobrevivir, en cambio los mohos sí, ¿sí? Es decir, que acá tenemos el problema generalmente entre la línea que divide la calidad del alimento y la inocuidad del mismo. Ya dije la estructura, pared celular. La pared celular es la que separa del entorno, porque tienen pared y membrana plasmática, ¿sí? La pared celular es totalmente distinta a la pared bacteriana. Acá no podemos hablar de coloración de Gram, porque el polisacárido que se encuentra en el exterior es totalmente distinto, es quitina, ¿sí? Y algunas proteínas que le pueden servir como proteínas de paso a algunas sustancias que van hacia el intra o desde el intracelular hacia el exterior, ¿sí? La membrana citoplasmática es igual que la membrana de cualquier célula plasmática, si cualquier célula eucariota, va a tener ácidos grasos, ¿sí? No contienen colesterol, recuerden que eso es solamente privativo y exclusivo de las células animales, ¿sí? Y en algunos casos puede haber una cápsula. El núcleo es bien característico, generalmente en los mohos hay 16 cromosomas que tienen alrededor de unos 3.000 a 5.000 genes, que esto hace de que, dependiendo de la genética del hongo, ¿sí? Sea su mecanismo no solo de diseminación, sino también de reproducción hacia el medio ambiente, ¿sí? Con esporas que pueden ser sexuales o asexuales, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, un queso crema enmohecido. Esto es muy común cuando las condiciones de sellado de la tapa no son las adecuadas y cuando lo abro me encuentro con esta película. Ustedes recuerden que, por ejemplo, tanto los quesos cremas como los yogures, ese tipo de alimentos que ya tienen un probiótico, ¿sí?, adicional, son muy difíciles de poder colonizar por las bacterias por el pH que tienen, ¿sí? En cambio, los mohos pueden proliferar en este tipo de alimentos y podemos encontrarnos con una sorpresa de este tipo, ¿sí? Esto obviamente no se puede consumir. Acá les puse que se encuentra tanto al aire libre como en interiores. ¿Sí? Es muy común cuando uno baja a un sótano, en un lugar donde no da la luz del sol, encontrar ese olor a humedad. Ese olor a humedad generalmente puede también dar las condiciones en las cuales, ¿sí?, se encuentren hongos del lugar, ¿sí?, que generalmente crecen en estas condiciones de alta humedad y una baja cantidad de luz ultravioleta, que de alguna manera también les es letal, ¿sí? Ustedes van a decir, pero yo por ahí leí en algún lugar que también las levaduras pueden ser, digamos, pueden causar alguna patología en el hombre como Candida albicans, sí, pero no es por ingestión de alimentos. ¿Está claro esto? No es por ingestión de alimentos. Si los hongos, por ejemplo, los hongos del pie, ese tipo de hongos que generalmente se da en algún lugar del organismo en donde hay pliegues y hay alta humedad, y generalmente si uno, por ejemplo, concurre a lugares en donde no hay una buena higiene, no se higieniza con el cloro, por ejemplo, para este tipo de formas de vida es totalmente nocivo, ¿sí? Si uno limpia todos los pisos, todo con cloro, no va a pasar nada. Pero generalmente hay individuos que pueden tener, sí, cierta propensión a poder tener, sí, micosis a repetición. Pero es otro tipo de patología que no la van a ver con nosotros, ¿sí? Solamente les voy a dar lo que se transmite por alimentos, nada más, ¿sí? Vuelvo para atrás. Bueno, acá nada más, las esporas, ya lo dije,
pueden sobrevivir mucho tiempo en distintas condiciones del medio ambiente, ¿sí? Y además se pueden encontrar también vectorizados a través de materiales. Por ejemplo, ¿cómo es la distribución del pan hoy en día? A diferencia de lo que era hace muchos años atrás. ¿Cómo se comercializa el pan? A ver, chicos. Está hablando del pan común, el pan de mesa, no los panificados que van embolsados, no. ¿Hay diferencia con lo que se hace ahora, con lo que se hacía hace 30 años atrás o 40 años atrás? ¿Qué les parece? Supongo que ahora tienen más conservantes que antes. No me refiero a eso. Comercialización. Me refiero. Distribución del pan. Venta. Que se Y usan profe, productos de menos calidad. A ver. Sí, un dale. panadero hace la distribución y puedes tener un negocio cualquiera, ya sea hasta un mercadito, y te lleva una bolsa de pan y te la deja ahí. No es la panadería típica, que las hay, donde se fabrica el pan y hace ahora cualquier comercio tiene una bolsa de pan para venderte. Exactamente. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque esas bolsas se reciclan. ¿Está claro? Y si quedan con humedad y uno embolsa el pan y después lo distribuye, pues ¿qué pasa? Antiguamente había, ¿sí?, en las panaderías lo que era el horno de panadería, que en la misma panadería se fabricaba el pan, ¿sí? Uno pasaba a las 3, 4 de la mañana cerca de la panadería y se sentía el olor a la cocción del pan, ¿sí? Y a las 6, 7 de la mañana, cuando el lugar abría al público, se comercializaba directamente desde el horno. No había esto de que tener que embolsarlo y tener que llevarlo de un punto de distribución a otro. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque generalmente hoy en día lo que se hace es uno fabrica el pan y lo distribuye en distintas panaderías o en mercados, como dicen ustedes. Y esto va embolsado, generalmente en bolsas de papel madera, ¿sí? Y eso puede dejar residuos de humedad en la bolsa, con lo cual esto puede traer como consecuencia que si yo el pan lo dejo en un lugar, ¿sí?, automáticamente, como ya las esporas están y ya le di lugar para que puedan diseminarse en el alimento, ¿sí?, en pocos días lo tengo enmohecido. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ese es uno de los problemas que lo tienen ahí abajo. ¿Ah? Por otro lado, como los ambientes que a veces tenemos generan humedad, ¿sí? Se genera humedad por el medio ambiente, por la cocina, ¿sí? Fundamentalmente en comedores, donde se puede generar ambiente por el vapor de los alimentos cuando se hace la cocción, etcétera, ¿sí? Generamos condiciones de humedad que le pueden favorecer a los hongos, ¿sí?, facilitar su crecimiento. ¿Está claro? Tipos más comunes de mohos, generalmente Cladosporium, Penicillium y Aspergillus son los más conocidos, y también Alternaria, ¿sí? Ahora, en el caso de los mohos son organismos o microorganismos pluricelulares, ¿sí? En donde vamos a tener que forman colonias. Esas colonias son filamentosas, como si fueran tubitos alargados que se empiezan a ramificar, ¿sí? Y vamos a tener que el conjunto de estas células que se llaman hifas forma lo que se llama un micelio. El micelio, ¿sí?, vamos a ver, puede ser de tipo vegetativo o de anclaje, o fructífero o de diseminación. Es decir, vamos a tener dos micelios. Uno que se va a encontrar de caras al medio ambiente y otro que va a estar adentro del alimento, donde no me voy a dar cuenta que está, porque no lo voy a ver, ¿está? Lo único que puedo encontrar, si examino el alimento, que va a haber ciertas características que se han deteriorado del alimento. Por eso puedo dar cuenta que esto está pasando, ¿sí? Las cifas pueden tener núcleos o no tenerlos, ¿sí? Y de alguna manera, ¿sí?, van a tener, perdón, pueden tener tabiques o no, no núcleos, tabiques o no. ¿Dónde voy a ver? Si veo un tubito con todos núcleos solos y no veo separaciones, ¿sí? O si veo tabiques de separación entre una y otra célula. Acá está lo que les dije recién. Los micelios pueden ser de dos tipos:
fructífero o vegetativo. El vegetativo puede ser también de anclaje y el fructífero también se le puede decir de diseminación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada micelio? El vegetativo lo que hace es anclarse, diseminarse en el alimento y nutrirse de él. Con lo cual, generalmente, cuando yo corto esa parte que digo, tiro esto y me como el resto, está mal. Porque lo que me estoy consumiendo también es parte de las toxinas que se pueden generar en el alimento y son las que me pueden enfermar. ¿Está claro? Por eso generalmente un alimento enmohecido hay que desecharlo. ¿Está? El filamento, el micelio generalmente que vamos a tener como de fructificación o el que se puede decir de diseminación es el que contiene las esporas. Y las esporas son las que se van a diseminar en el medio ambiente y que van a continuar perpetuando la especie. Acá está. El de fructificación es aéreo, por eso yo digo nunca aspirar cerca de un micelio. ¿Por qué? Porque eso generalmente puede entrar por vía pulmonar, ¿sí? Normalmente las esporas o esporos son el tipo de diseminación que se va a anclar en otro lugar y ahí se va a diseminar, ¿sí? Hay tres tipos principales de esporas que son asexuales. Acá se pueden alternar, dependiendo digamos, de la especie, mecanismos de reproducción sexual, es decir, donde hay, de alguna manera, ¿sí?, células gaméticas, o asexual, en donde todas son iguales, ¿sí? Y de las asexuales podemos encontrar conidios, artrosporas o esporangiosporas. Ahí tienen un micelio que es cenocítico, es decir, donde no presentan tabiques, no hay división entre célula y célula, ¿sí? Y este es un micelio tabicado. Si ustedes ven, acá tiene una célula, la estoy marcando con el cursor, hay un tabique, otra, hay un tabique, otra, hay un tabique. ¿De acuerdo? Así se pueden ver al microscopio. Estos son septas, en donde fíjense que uno es tabicado y el otro es cenocítico. Uno es de Penicillium y el otro es de Rhizopus. Sclerotum también es un hongo, moho, que infecta generalmente vegetales, ¿sí? Con lo cual tenemos acá un problema de calidad. Fíjense cómo en una hoja de morrón, y acá están los esclerotos que se pueden, ¿sí?, sacar de la hoja de morrón, y es lo que tienen de alguna manera el micelio de reproducción. Es lo que se ve. Acá tenemos Rhizotognia, la que les dije hoy, Solani, en un tubérculo de papa. ¿Cómo está? Esto es tierra, ¿eh? Estos que están acá. Todas estas cositas que están acá, se ve que es la degradación que hace el moho en la papa, en este tubérculo. Acá está como esto es hay un medio, que ustedes no lo vieron en el laboratorio, que se llama saburó, ¿sí? Ese medio de cultivo es fundamentalmente para el desarrollo de los mohos, también para levaduras, ¿sí? Especialmente para mohos. ¿Qué es lo que tiene este medio? Antibióticos. ¿Qué les parece que hace? Primero, ¿qué tipo de medio sería si es un medio que tiene antibióticos? Por lo que ya vieron en la práctica. Hay dos tipos de medios que podemos encontrar. Y este, les digo, tiene antibióticos. ¿Para qué serviría y cómo lo puedo clasificar? Vamos. ¿Sería selectivo? Es selectivo. ¿Por qué es selectivo? ¿Por qué puedo decir que es selectivo? Porque inhibe el crecimiento de bacterias. Exactamente. ¿Sí? Que son las que más rápido, por lo que le dije, van a crecer. Si yo no le agrego, si al fabricante, mejor dicho, al medio no le agrega antibióticos, las bacterias son las que primero crecen y van a inhibir el crecimiento de los hongos. ¿Está claro? Entonces es un medio selectivo. Y el crecimiento, fíjense que es radial. Esto es una espora que se sembró, ¿sí? Y el crecimiento es, ¿sí?, circular, radial. Va creciendo en forma radial así, va aumentando su diámetro hacia el exterior, ¿sí? Y también hacia el interior. Y esto que veo acá es el micelio reproductivo.
Lo que no veo, si lo pongo a trasluz, lo voy a ver así, es el de anclaje. Fíjense en el pan enmohecido, ¿sí? Es muy común esto que nos pase. Y estos son levaduras, que ahora vamos a ver quiénes son. Les dejé un video, ahora después cuando habilite la pestaña de mohos y levaduras, etcétera, ahí van a ver un video. Por favor, observen bien cómo van aumentando el crecimiento, ¿sí?, de las levaduras y cómo se ve, ¿sí?, su crecimiento, que ahora vamos a determinar cómo es la reproducción. ¿Tá? Levaduras. Levaduras. Las levaduras son microorganismos unicelulares. A diferencia de los mohos, que son pluricelulares, ¿sí?, estos son unicelulares. Y son muy importantes por la fermentación que pueden generar en los alimentos, ¿sí? Y esto va a hacer que la fermentación de los azúcares produzca distintas sustancias, como por ejemplo la fermentación alcohólica, uno de los ejemplos, ¿sí? Esto hace de que, fíjense que ahí les agregué, que las levaduras, ¿sí?, pertenecen solo a la clase fungi, ¿sí?, porque antes se las clasificaba como otros microorganismos y luego, a través del conocimiento del ciclo de vida, etcétera, de una levadura, uno las clasifica junto con los hongos. Y en este caso son muy importantes en la fermentación. Es lo más importante que pueden llegar a ser. Una de las más importantes es la que mencionaron hoy, la Saccharomyces cerevisiae, que generalmente se utiliza para la fermentación alcohólica. Se la puede utilizar para generalmente la fabricación de cerveza, vino, hidromiel, para la producción de pan, etcétera, para producir antibióticos, para muchos usos, ¿sí? Y la reproducción es por la formación de un brote o mamelón, ¿sí?, a través de la célula madre que genera esta estrangulación. Primero hay que multiplicar, obviamente, la dotación cromosómica, y luego esto se separa de la célula dando una célula hija, ¿sí? Es muy parecido a lo que vieron como fisión binaria, pero no es igual, ¿de acuerdo? Primero que estos son eucariotas y que generalmente en la gemación o brotación, ¿sí?, producen la formación de estas células que se denominan generalmente basidios, ¿sí? Generalmente las formas que las vamos a encontrar pueden ser esféricas, forma de pera, piriforme, pueden ser cilíndricas, alargadas, ¿sí? Pueden constituir un pequeño micelio que después se fragmenta, pero siempre las vamos a ver como unicelulares, ¿sí? Por eso les pido por favor que después vean el video, porque se ven muy bien. Generalmente la diseminación en el medio ambiente hace de que las levaduras colonicen generalmente el sustrato, se reproduzcan rápidamente, por eso generalmente en los laboratorios donde estas cepas se tratan en forma industrial, hay que hacer conteo de levaduras en cámara de Neubauer y luego sembrar una cantidad en el alimento para producir la fermentación, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar también que el crecimiento que se da, ¿sí?, es bastante significativo y es muy rápido, ¿sí? En muy pocas horas podemos tener, ¿sí?, varias generaciones de individuos a partir de una célula madre. Generalmente, en el caso de las levaduras, y eso lo voy a aclarar desde ahora, no son productores de micotoxinas, en cambio los mohos sí, ¿sí? Las micotoxinas, que son toxinas fúngicas, se dan dependiendo de algunos factores que pueden ser físicos, como la humedad, la cantidad o actividad de agua, ¿sí?, las distintas, ¿sí?, características que pueda tener el medio. También puede haber algunos vectores que lleven estas esporas al alimento, como vectores biológicos, como los insectos, ¿sí?, las moscas, por ejemplo. Y también el lugar en donde se almacenan. Y fíjense que generalmente necesitan una cantidad de actividad de agua que es superior generalmente a 0,7, que a pesar de ser bastante alta, ¿sí?, es mucho más baja que de las bacterias, que el límite, recuerden que está en 0,86, que es el de Staphylococcus aureus, ¿sí?
Como factores químicos también tenemos la composición del medio, es decir, la cantidad de hidratos de carbono que pueda tener, algunos aminoácidos que también pueden llegar a hidrolizar, ¿sí? O algunos ácidos grasos. El pH del medio también es importante y obviamente la disponibilidad de oxígeno por el potencial redox, ¿sí? Y como factores biológicos, ya lo dije, algunos invertebrados, ¿sí? Que puedan llevar estas esporas en las patas por las vellosidades que tienen y de ahí colonizar el alimento. Generalmente micotoxinas, ¿cuáles son los más importantes? Van a tener un paper para leer esto, por favor, ¿sí? Generalmente las especies que producen una cantidad importante y que a veces puede ser tóxica para el hombre son Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps y Alternaria. Y acá tienen algunas, ahora les voy a mostrar algunos tipos, ¿sí? Generalmente podemos tener hongos de campo o hongos de almacenaje. Los hongos de campo generalmente llegan al lugar a través de, generalmente el grano, ¿sí? Invaden el grano a través de lo que es la trilladora o a través de la movilización de la maleza, y también los de almacenaje, en donde el grano se almacena en silos por un periodo determinado, y si hay condiciones de humedad, los mohos pueden proliferar y se pueden mantener. Ahora, ¿todos los hongos y todos los mohos principalmente son productores de micotoxinas? No, ¿sí? No. Pero ante la duda, uno generalmente no hace la búsqueda de micotoxinas, no hace la determinación ni siquiera por serología de micotoxinas, sino que directamente descarta el alimento mediante el análisis de generalmente la visualización, o bien sobre la superficie del micelio fructífero, o bien, ¿sí?, a través de microscopía por los micelios de tipo de anclaje o vegetativo. Cualquiera de las dos. Ahora, ¿cuáles son las que generalmente tenemos que tener en cuenta? Las aflatoxinas son las más importantes. Las ocatoxinas, la patulina también, las tricotecenas y también pueden ser la citrinina. Esas son las más importantes de todo. Ahora, ¿qué producen distintos tipos de cuadros, ¿sí?, a nivel de la sintomatología del individuo? Acá puede ir por fenómenos alergénicos hasta fenómenos tumorales. Es decir, que la diversidad de síntomas que puede producir depende también de la toxina y depende también de la susceptibilidad del huésped, de las dos cosas, ¿sí? Es decir, que es a partir del tipo de toxina, la biodisponibilidad, es decir, la cantidad que puede haber en el alimento y la susceptibilidad del huésped para poder de alguna manera enfermar, la toxicidad que tenga y la concentración. Ahora, en muchos ensayos van a ver esta palabra que es sinergismo. Es decir, si hay más de una toxina presente, puede ser que una potencie el accionar de la otra, con lo cual es importante acá tener cuidado cuando uno consume alimentos que puedan estar enmohecidos, ¿sí? Y no solo el alimento en cantidad, sino en frecuencia. Acá, por ejemplo, es muy importante que no solo sea una dosis, ¿sí?, un consumo, porque a veces no puede pasar nada con un consumo solo, pero las distintas, ¿sí?, dosis que se pueden dar en el tiempo también puede traer consecuencias, ¿sí? También depende del estado del individuo, de su estado fisiológico, de su estado de salud y de la edad también, ¿sí? Y los efectos pueden ser estos. Inmunotoxicidad, ya lo dije, ¿sí?, en donde puede producir generalmente una disminución de las defensas, una inmunosupresión, ¿sí? Y además pueden aumentar la susceptibilidad a otros tipos de, ¿sí?, microorganismos que puedan infectar, ¿sí? Y generalmente el aumento de infecciones se puede dar a través de los patógenos que puedan estar asociados al medio. Es decir, que un individuo que no se enfermaría a través, por ejemplo, de una salmonela o una listeria, si producimos un cuadro de inmunodepresión, ¿sí?, estas especies pueden generar cuadros patológicos, ¿sí?, a través de una inmunosupresión, ¿sí? Efectos sobre el metabolismo. También pueden traer alteración sobre el metabolismo de los hidratos de carbono o de los lípidos.
También pueden tener efectos, ya lo vimos recién, sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema digestivo. También pueden traer afecciones hepáticas, renales. También puede haber algún daño epitelial, ¿sí? Entonces, acá los efectos no son uno solo, sino que son varios. Lo dije hoy, efectos tumorales, cancerígenos, en donde, a pesar de que hay muchos trabajos, ¿sí?, demuestran la relación entre el consumo de algunas lemetoxinas y algunos tipos de cáncer, ¿sí? Y en algunos casos también puede dar casos de mortalidad por una intoxicación alta y que puede producir de alguna manera un paro respiratorio o un choque sistémico, ¿sí? Acá tienen algunas, no es para que se los aprendan de memoria, ¿no? Pero para que vean, algunas se repiten. Por ejemplo, fíjense que tenemos la ocratoxina A, que está dada por la especie de Aspergillus, pero también está dada por Penicillium. ¿Mm? Bueno, esto se lo dejo para que lean después. Y ahí tienen una naranja normal y una naranja enmohecida. Esto es lo que van a ver después en el video, donde van a ver las levaduras cómo se reproducen. Estos son dibujos para que vean cómo se verían al microscopio cuando uno hace un extendido. Y generalmente esto se puede ver en fresco o se puede ver con una coloración simple de azul de metileno. Quería mostrar la última, esta. Estos son microfotografías electrónicas, ¿sí? Donde uno los puede ver generalmente en 3 dimensiones. Bien, paramos acá. Bueno, algo que quería refrescar, que el otro día me estaba acordando, a ver, para ya quedar en cuenta hoy, cronograma. Mm, Bien, vamos a ver dónde estamos. Pasamos todo esto. Hoy es 27, es decir que estaríamos acá, ¿está claro? Características de hongos, mohos y levaduras, ¿sí? La semana que viene, esta clase la vamos a bypassear, ¿sí? Yo voy a empezar ya con parásitos. Y después van a tener una semana que, si no me equivoco, a ver, Ángeles, haceme acordar, es esta semana, ¿no? 25 y 27, por lo que te dije yo a vos, Sí, de octubre, es cierto. que ahí van a tener la clase con María Ángeles de aminas biógenas y marea roja. La vamos a dar vuelta. Total, no es procedimental. Y el tercer parcial regulatorio, ustedes lo van a tener el 1 de noviembre, ¿sí? Y el 3 de noviembre la comisión 1. Aclaro desde ahora, por un llamado de atención que nos hicieron desde la coordinación de la carrera, lo tenemos que tomar de forma presencial. Es decir, que este miércoles 1 de noviembre tienen que estar en la facultad 10 menos 10 más o menos, ¿sí? Yo voy a tratar de eso, bueno, ya la semana anterior, o ya les voy a avisar, o lo voy a publicar en cartelera, cómo va a ser. La idea, como son 2 comisiones y son numerosos, y yo quiero que rindan igualmente, aunque sea en la facultad, pero en plataforma, es decir, con máquinas, de conseguir las computadoras que tiene la facultad para que ustedes puedan rendir por comisión. Es decir, una comisión va a empezar a las 10 hasta las 10:45, más o menos, como hicimos el primer parcial, ¿sí? 45 minutos, un poco menos de tiempo, ¿sí? Y la otra comisión va a entrar a posterior a rendir el mismo parcial. ¿Está claro esto? ¿Sí? Les aviso con tiempo para que vayan previendo de que en esa fecha tienen que concurrir a la facultad. No lo podemos tomar como tomamos online los primeros porque nos hicieron un llamado de atención. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Bien, bueno, lo aclaro desde ahora, fíjense que hay mucho tiempo para que prevean de que ese miércoles tienen que estar en la facultad, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para acotar? Ya la semana que viene comienzo con parásitos, ¿sí? Unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Y ya después van a tener la clase de aminas biógenas y marea roja, y luego ya
el tercer parcial, ¿está? Después la última semana, ¿sí? Que lo vamos a hacer un encuentro también virtual para que puedan tener, ¿sí? Algunos tips por si quieren presentarse en la mesa de finales. Yo siempre aconsejo que dejen pasar la primera fecha de final, que no se lancen a darle la primera fecha porque es mucho el contenido, ¿sí? Por lo menos que traten de ver, si llevaron la materia muy al día y la van estudiando, generalmente en la segunda fecha la pueden rendir. Y si no, yo aconsejo tener un tiempo de lectura, porque son muchos nombres, es mucho el criterio de clasificación, el diagnóstico diferencial, etc. ¿Estamos? Bien, por favor coloquen el presente en el chat, así Ángeles puede tomar lista. Y después les Una dejo, pregunta, ¿se sabe cuál es la semana de recuperatorios y parciales en noviembre? ya está, no sé si la publicaron, ¿sí? Igual los recuperatorios, porque pasó lo siguiente, estamos esperando porque no sé si va a ser un lunes, un miércoles o un martes la fecha de recuperatorio, ¿sí? Pero sí los recuperatorios van a ser 2 horas antes del parcial, ¿sí? Del final, perdón. El final está puesto a las 12, es decir que los recuperatorios van a ser a las 10 de la mañana. ¿Está claro? ¿Sí? Pero no sé si es el martes o el miércoles, quedó a definir eso. Ah, pero la ¿Vamos? fecha de la semana, ¿se sabe? ¿Cuál No, semana sería? pero seguramente vos tenés, después de la semana, déjame ver un almanaque. Estamos en octubre, noviembre. Nosotros terminamos las clases el 12 de noviembre. La semana del 13 en adelante, toda esa primera semana es sin clases y no tiene ninguna actividad ahí. Es decir, que las mesas de finales van a comenzar el lunes 20, ¿sí? Es decir, que puede ser Ok. o el martes Dos. 21 o martes 22 o martes 28 y martes 29, ¿sí? Depende cómo lo disponga la facultad. ¿Estamos? Genial, gracias. ¿Sí? Pero después Profe, yo tengo una sobre la duda. fecha les aviso ya. Sí. ¿De los modos eran vegetativo, de anclaje, fructífero y qué más? No, no. Cuando uno dice de anclaje o vegetativo es lo Sí. mismo. Son sinónimos. Ah, ¿Sí? Y fructífero o diseminación también es lo mismo. Son sinónimos. bien. Ojo porque Gracias. depende del autor que lea, lo menciona de una manera distinta, pero es un sinónimo. Fíjese, yo a Bien, veces gracias. repito esto, porque a veces leen una cosa y dicen, no, pero está mal lo que. No, no, no es que está mal. Es que como todo está traducido generalmente del inglés, ¿sí? Cada autor le puede dar una cierta característica, un adjetivo, y otro lo puede cambiar, pero es lo mismo. ¿Ah? ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay nada más, nos veremos el miércoles próximo, ¿sí? A la misma hora. Parar la